El espacio entre nosotros, que ya era mínimo, se hizo aún más pequeño. Pero, como todos allí, simplemente reajusté mi postura y seguí fingiendo indiferencia. El transporte público tenía esta característica. Redujo las distancias entre Mamatz y Tinu, extraños, sin pedir permiso. Sentí la curiosidad de mi amigo que pasaba para aumentar la demanda y amar la sensación de mi tela de vestir. Lo permití. ¿Quieres saber dónde vendrá esta historia? Quédate conmigo hasta el final. El fin de semana había llegado con una lluvia incesante, convirtiendo la ciudad en un escenario de caos absoluto. Los ataques en el transporte público dejaron los autobuses llenos, un verdadero desafío para aquellos que necesitaban moverse. En cada parada, más personas ingresaron, apretando en los pocos espacios disponibles, tratando de mantener el equilibrio en ese entorno cargado y sofocante. Ya conocía bien esta rutina. Sabía que en los días, la ruta se volvió interminable, con el aire cargado por una mezcla de perfumes baratos, ropa empapada y el calor generado por cuerpos comprimidos sin ninguna familiaridad entre sí. Subí el autobús en medio de la confusión, buscando una esquina donde al menos podría respirar sin ser empujado con cada freno repentino. Soy una mujer otorgada con volúmenes. Terminé irrevocablemente ocupando más espacio. Y en cierto modo no podía evitar, resultó ser cebo para aquellos con más coraje. Fue algo que al principio me molestó mucho, pero como se convirtió en algo, no pude evitar. Me estaba acostumbrando mentalmente, hasta el punto de preocupar si era mucho tiempo sin un enfoque. Me gustó cuando dejaron sus marcas. Mi refugio siempre fue el fondo del vehículo. A pesar del hacinamiento, ese espacio me proporcionó un sentimiento de anonimato. Me mantuve firmemente en el bar superior, sintiendo los golpes del autobús mientras viajaban por las calles húmedas. A mi lado, un hombre cansado mantuvo los ojos alejados, atrapado en su propia rutina. Sostuvo una bolsa con una mano, mientras que la otra se apoyaba en la barra de metal, tratando de mantener el equilibrio entre las oscilaciones contenidas en la ruta. El contacto fue inevitable. Con cada curva, cada parada repentina, los cuerpos se toparon, comprimidos contra los deseos de los propios ocupantes. Al principio me molesté. Traté de evitar un toque accidental, pero pronto me di cuenta de que era imposible. El espacio fue mínimo, los movimientos fueron involuntarios, y todo fue parte de la experiencia de un transporte público en colapso. Aprendí a aceptar, ignorar los detalles y seguir el flujo, enfocándome en el destino final. Los movimientos hicieron nuestros cuerpos que se toparon muy a menudo, lo que significaba que todo estaba bien. En general, solo había dos posibilidades. O al compañero no le importaba, o él lo disfrutó. Nunca me había pasado que alguien cambiara de lugar, porque estaba molesto. Pronto mis posesiones eran conocidas por un afecto interesante. La lluvia afuera castigó las calles, haciendo que el tráfico sea aún más caótico. El autobús avanzó unos pocos metros y pronto se detuvo nuevamente. Un ciclo frustrante que prolongó el viaje sin ningún pronóstico de llegada. Con cada bulto, los pasajeros fueron empujados uno contra el otro, tratando de reajustarse en el espacio corto disponible. El hombre a mi lado deslizó su bolsa al otro lado, liberando un pequeño espacio entre nosotros. Me acercó aún más a él, pero mantuve mi postura indiferente. Puse los auriculares, sin intención de escuchar música. Era un hábito, una forma de desconectarse de esa confusión. Fingí ser absorbido en pensamientos, mirando el paisaje distorsionado por la lluvia afuera. La gente circundante parecía ajena a todo, inmersa en sus propios mundos. Algunos miraron la pantalla del teléfono. Algunos simplemente esperaban que el viaje finalice lo antes posible. Estaba tratando de seguir la misma lógica, pero los constantes pantanos del autobús y los pequeños choques entre los pasajeros mantuvieron mi atención en alerta. El viaje parecía extenderse más allá del tiempo habitual, y la sensación
de encarcelamiento dentro de ese vehículo lleno de gente comenzaba a intensificarse. Mientras tanto, en la parte delantera del autobús, el conductor era impasible, indiferente a las quejas del pasajero, conduciendo el vehículo con la misma frialdad que aquellos que se han acostumbrado a los disturbios diarios. Ni siquiera parecía notar la apariencia impaciente o los murmullos de frustración que se extendieron a través del corredor apretado. Con cada nuevo punto, más personas ingresaron, obligando a Intoward, a pesar de que no había espacio para un cuerpo más. La incomodidad aumentó, pero esta fue solo otra escena diaria de una gran ciudad en medio del colapso del transporte público. Permanecí inmóvil, esperando que pase el tiempo sin mi necesidad de involucrarme en una irritación generalizada. Cuando se dio cuenta de que no estaba tratando de esquivar, estaba tomando coraje e intercambió la bolsa con las manos, permitiéndome invadir su espacio aún más. En el transcurso de 2 kilómetros, parecíamos conocidos, una fecha larga. Su contacto estaba actuando justo detrás, a veces permaneciendo, a veces yendo y viniendo. Pero nunca dejó de darse cuenta de lo suave que era, esa pared elástica. Si esta historia está manteniendo su atención, imagine cuántas otras narraciones increíbles tenemos aquí. Deja tu gusto y suscríbete al canal para no perder ningún contenido como este. Ahora, continuemos este viaje. Afuera, la tormenta no dio signos de tregua. El tráfico permaneció congestionado y los cuernos resonaron sin cesar. El brillo de los faros reflejados en los charcos formados por el asfalto irregular, transformando el paisaje en una maraña de luces distorsionadas por la lluvia. Dentro del autobús, el calor se mezcló con el olor húmedo de la ropa húmeda, creando un ambiente aún más sofocante. Las ventanas estaban completamente borrosas, y algunos pasajeros pasaban una mano sobre el vaso, tratando de abrir un espacio para ver la calle. Sin embargo, la visión exterior ofreció poco más allá del escenario gris de un día interminable. El aire amortiguado hizo que todo pareciera aún más claustrofóbico, y mantuve mis ojos deambulando por el medio ambiente, observando los detalles sin centrarme realmente en nada específico. El hombre a mi lado todavía sostenía su bolsa, con firmeza, con la otra mano unida a la barra superior. Su semblante cansado denunció que esta situación no era nueva para él. Con cada bulto, los pasajeros se enderezaron, cambiando ligeramente en posición en el intento inútil de encontrar un mínimo de comodidad. Pero no había espacio para eso. Era como si todos estuvieran atrapados en un juego donde la única regla era soportar hasta el final del viaje. Detrás de mi cuello llegó una respiración alta y sin ritmo, demasiado perdido. El tráfico avanzó en centímetros, lo que hace que cada minuto sea una eternidad. Algunas personas resoplaron con impaciencia, otras dieron el reloj, ya conscientes de que llegarían demasiado tarde para sus compromisos. Hubo quienes simplemente se rindieron luchando contra lo inevitable, apoyando la cabeza contra las ventanas borrosas, esperando que el tiempo pase lo más insoportable posible. El tráfico era horrible. El autobús se detuvo mucho, y cada golpe se dio cuenta de que mi nuevo amigo parecía cenar, yendo cada vez más detrás de su objetivo de adoración, hasta el punto que estaba exactamente apuntando en el medio, en el pliegue del ropa, bien en la división. Fingiendo no darme cuenta, continué mis auriculares, pero sin escuchar música, mis pequeños ojos casi cerrados cuando mi amigo se fue. Se perdió en los agujeros, dejó que mi mano camine por el bosque. Por supuesto, lo ayudó y lo alentó, para que se diera cuenta de que estaba haciendo lo correcto. Tanto él como yo ya estábamos descansando en el camino a casa, y esa es la mejor manera de descansar. El conductor, independientemente de las quejas, continuó su misión de abrir las puertas en cada parada, y algo inexplicable, siempre había espacio para alguien más. Los pasajeros apretaron aún más, ajustando lo que pudieron, renunciaron a la realidad de ese entorno cada vez más apretado. En medio de todo esto, recordé muchos otros viajes similares a este. El transporte público siempre ha sido una etapa silenciosa para las interacciones humanas invisibles.
Personas que se topan con centímetros de espacio sin siquiera cambiar una palabra. Surgieron algunos intercambios de looks ocasionales, otros intencionales, otros completamente accidentales. Este fue uno de mis diversiones favoritas, que fue servido por mí en la tienda de maquillaje donde trabaja. No podía imaginar, mucho menos a mi familia. Miré hacia atrás. Mucho leviño. Me mudé. En mi teléfono celular. Y todo fue una puesta en escena de mostrar que todo estaba bien, que mi nuevo amigo podía permitirse, después de unos kilómetros más, y las personas enojadas con el hecho. Ese conductor sigue abriendo la puerta para ingresar a más personas. Mi compañero aprovechó el cambio y sacó la muñeca del empaque, muy discretamente, dejándolo respirar. Un poco, siendo el invitado que estaba más lejos, el más valiente, hasta entonces, y estar así recompensaría tu coraje. Por otro lado, a veces reinaba el silencio absoluto, y la multitud parecía un conjunto de extraños que compartían un destino común, pero sin ninguna conexión real entre sí. Me preguntaba cuántas historias diferentes podrían estar sucediendo a mi alrededor. Tal vez una mujer preocupada por una reunión tardía, un hombre ansioso por llegar a una entrevista de trabajo, un estudiante le dice a los minutos que finalmente lleguen a casa y descansen después de un largo día. O tal vez alguien que, como yo, solo quería desaparecer en la rutina y llegar a su destino sin tener que prestar atención al mundo que lo rodea. Todos nosotros, pasajeros temporales del mismo espacio, compartimos no solo la molestia de la lluvia y el retraso, sino también el resignado silencio de aquellos que solo querían llegar al destino. El conductor pareció ayudarnos, y los frenos y fondos eran cómplices de lo que estaba sucediendo. Nos ayudaron a aumentar la fricción, para hacer todo. El acuerdo entre dos extraños. Parecer un amor desde hace mucho tiempo, probablemente. Mi punto primero que mis ojos deambularon por la atmósfera cuando el autobús hizo una curva repentina. El repentino movimiento hizo que la multitud se inclinara como una ola descoordinada. Fui avanzado por un momento, sintiendo el impacto del desplazamiento y tratando de mantener mi equilibrio. El hombre a mi lado también se movió, casi perdiendo apoyo por un momento. La barra superior, que una vez parecía tan segura, no era suficiente para sostenerla por completo. Se enderezó rápidamente, cambiando su bolso una vez más, tratando de recuperar la estabilidad. El espacio entre nosotros, que ya era mínimo, se hizo aún más pequeño. Pero, como todos allí, simplemente reajusté mi postura y seguí fingiendo indiferencia. El transporte público tenía esta característica. Redujo las distancias entre extraños sin pedir permiso. Sentí la curiosidad de mi amigo que pasaba para aumentar la demanda y amar la sensación de mi vestido. Fue entonces cuando un descanso, no visto por el conductor, hizo toda la broma para llegar al final. El autobús subió, y finalmente, y en ese descenso, que parecía ser un dolor de dolor, vino débilmente a mis oídos. Era mi pequeño amigo conectando el grifo. Está satisfecho solo con nuestra piel contactar a la piel. Confieso que estaba un poco decepcionado. Me gustaría que tuviéramos un poco más de tiempo. No había alternativa. Para algunos, esta cercanía forzada fue incómoda. Para otros, solo otro detalle de la vida diaria urbana. En estas situaciones, siempre había dos tipos de pasajeros. Aquellos que se encogieron lo mejor posible para evitar cualquier contacto, y aquellos que simplemente aceptaron la inevitabilidad del momento, siendo llevados por el flujo del viaje. Con cada nueva parada, el espacio no existente se redujo aún más. El autobús abrió las puertas y los nuevos pasajeros forzaron la entrada, presionando aún más los cuerpos comprimidos dentro del vehículo. El calor se intensificó y el vidrio de la ventana, anteriormente solo borroso, ahora se volvió opaco, cubierto con marcas de manos tratando de abrir pequeñas grietas de visibilidad. El olor del medio ambiente parecía más denso, una mezcla de humedad, sudor y cansancio. Permanecí inmóvil, sintiendo los segundos arrastrando casi torturando.
Todavía había algunas paradas para mi destino, pero era una sensación de que el viaje duraría horas. Afuera, la lluvia insistió en caerse, goteando por las calles oscuras, mientras dentro del autobús, la vida se dirigía a su ritmo amortiguado y comprimido, como si estuviéramos atrapados en un universo paralelo de tráfico y esperando infinito. Las gotas de agua tocaban en el techo del autobús, creando un sonido rítmico que contrasta con el caos visual de las calles húmedas. Los faros reflejados en los charcos esparcidos por el asfalto, formando pequeños destellos dorados que surgieron y desaparecieron en fracciones de la segunda. El vehículo se detuvo nuevamente y, como se esperaba, entraron más personas, apretando entre los cuerpos que intentaron establecerse donde había un mínimo de espacio. El aire parecía más denso, transportado por la calidez humana acumulada. Con cada frenado o curva, los pasajeros se inclinaron involuntariamente, buscando el equilibrio. El señor a mi lado permaneció inamovible, aferrándose a su bolsa como si ese fuera el único punto fijo en medio del movimiento constante. Hice lo mismo, ajustándome con cada equilibrio del vehículo, sintiendo los inevitables pequeños contactos que sucedieron sin palabras. Estos viajes siempre me hicieron pensar. ¿Cuántas historias diferentes has pasado por este autobús? ¿Cuántas vidas se han dividido este mismo espacio sin cambiar una palabra? Tal vez ese hombre a mi lado había repetido este camino innumerables veces, sentados junto a diferentes extraños todos los días, siguiendo su rutina sin cambios. Tal vez, después de hoy, nunca lo volví a ver, y sin embargo, este breve momento, compartido sería en mi memoria, un fragmento silencioso de cualquier día en la ciudad. Y a medida que el viaje se arrastraba, me di cuenta de que en ese pequeño espacio comprimido y caótico, todos éramos solo piezas de un gran flujo humano, momentáneamente unidos por un curso que pronto se dispersaría nuevamente, como si nunca hubiéramos estado allí juntos. Poco a poco, el autobús comenzó a vaciarse. Con cada nueva parada, algunos pasajeros descendieron, liberando espacios pequeños antes de inexistentes. El aire, aunque todavía denso, parecía menos sofocante. El señor a mi lado ajustó la bolsa una vez más y respiró hondo, como si finalmente pudiera moverse sin la restricción impuesta por la multitud. Fue entonces cuando, por primera vez, sus ojos se encontraron con los míos. No era una mirada extendida, pero había algo en él, una intención contenida, un pensamiento no verbal. Era como si quisiera decir algo, pero te rindas antes de intentarlo. En respuesta, sonríe ligeramente, un gesto breve, casi imperceptible, pero sincero. A veces, una sonrisa era suficiente para expresar lo que las palabras no necesitaban decir. En medio de tantas interacciones fugaces y silenciosas de la vida cotidiana, ese momento, tan simple como era, parecía tener un peso diferente. El autobús hizo su último turno antes de llegar a la terminal, y ahora, solo unas pocas personas se fueron, esparcidas por los asientos. Cuando finalmente se detuvo, el señor se levantó con calma, sosteniendo su bolso firmemente. Sus movimientos fueron deliberados, como si llevaran el cansancio de numerosos viajes similares a eso. Antes de descender, dudó por un breve momento. Miró hacia atrás. Me arrojó una última mirada, reflexiva, quizás agradecido. Entonces, siguió su camino. Me quedé allí por unos segundos, mirando el vaso borrosa, viendo solo siluetas difusas moviéndose bajo la lluvia incesante. El mundo siguió siendo su flujo indiferente, y ese viaje, que comenzó como cualquier otro, ahora parecía llevar un significado que no podía explicar por completo. Me levanté, enderecé mi bolso y caminé hacia la salida. Otra ruta terminada, otro día ordinario en la ciudad. Pero por alguna razón aún no entendí completamente. Sabía que este momento permanecería conmigo. Quizás porque, al final, son estas pequeñas conexiones efímeras las que dan forma a nuestra memoria. Las historias folladas se cruzan y luego siguen diferentes caminos, dejando solo un rastro silencioso en el tiempo.
Y así, una historia más. Termina, pero lo que queda son los recuerdos y reflexiones sobre los pequeños momentos de la vida. Si te gustó, comparte este video y comenta a continuación. ¿Cuál fue el viaje más llamativo que has hecho? Intercambiemos historias. Nos vemos en el próximo video.